Bienvenidos a los mundos esotéricos. Soy Chokeiri, hipnoterapeuta y medium. Hoy comparto con vosotros una nueva experiencia extraída de mi recorrido. Abrid vuestra mente y sumerjámonos juntos en los mundos invisibles. Hola y bienvenidos al segundo episodio de los mundos esotéricos. Hoy voy a tratar un tema que, en mi vida, fue un punto de inflexión que me abrió los ojos a muchas cosas, a la espiritualidad. Se trata de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, conocidas también como ND en inglés, Near Death Experience. Es un tema que se ha tratado desde varios ángulos en Internet. Me gustaría abordarlo desde un ángulo un poco diferente, diría yo. Es decir, vamos a empezar, como en cada episodio, dando una definición de lo que es una ECM, una experiencia cercana a la muerte, pero también de lo que es la muerte, que podemos considerar como muerte, que consideran los médicos que es una persona muerta. Vamos a ponernos de acuerdo sobre esta definición. Después, también me gustaría ver el impacto que ha tenido en las personas que han vivido este tipo de experiencia, pero también el impacto que tendrá en vuestra vida. Después de escuchar este episodio, la toma de conciencia, las respuestas que tendréis, o quizá también las preguntas que os surjan tras este episodio. Es igual de importante el impacto que esto tendrá en vosotros, y por supuesto, terminaré con una conclusión. Y en este caso concreto, no partí de testimonios que existen por aquí y por allá, sino que partí de un testimonio de dos personas cercanas, una que fue una paciente que tuve en terapia y otro testimonio de un amigo cercano que también vivió una ECM. Entonces, la experiencia cercana a la muerte, en definición, es cuando una persona es declarada clínicamente muerta y vuelve a la vida. Durante esta experiencia, algunos relatan testimonios, tienen recuerdos, otros no se atreven a hablar de ello. También existe ese caso. Para no ser tomados por locos, quizá un tercio de ellos traen recuerdos, hablan y dan testimonio de ello. Así que vamos a centrarnos en esas personas. Muchos dicen haber visto el túnel, algunos dicen haber visto seres de luz, algunos haber visto profetas, ángeles, otros declaran haber visto como si toda su vida pasara ante sus ojos. Como un purgatorio. Así que, ahora, antes de profundizar más en este tema, también voy a definir lo que es la muerte. Entonces, la muerte clínica se definió inicialmente como el paro del corazón, de la respiración y de la circulación sanguínea. Esa fue la primera definición clínica, pero a medida que la medicina fue avanzando, después se pudo mantener el cuerpo y el corazón artificialmente, es decir, la circulación sanguínea, el corazón, los pulmones. La respiración, todo podía mantenerse de forma artificial. Por lo tanto, la verdadera definición actualmente es el cese cerebral, el cese de las funciones del cerebro. Cuando el cerebro se detiene, es una muerte clínica. Así que, una vez que hemos definido esto, tenemos dos tipos de ECM. Las antiguas ECM, con la primera definición de la muerte, donde el cerebro seguía funcionando. Pero las ECM recientes, donde hay una muerte, un cese cerebral total, puede haber un paro cardíaco, un paro respiratorio, un paro cerebral. Durante 30 segundos, un minuto, y la persona vuelve a la vida. La muerte precisa cese. Respiración, corazón, circulación, cese cerebral. Actualmente, nadie puede negar que eso es la muerte. Después, como las personas vuelven a la vida, es un misterio para los médicos. No contéis conmigo para explicaros eso. Así que eso es todo.
Y durante esta experiencia de muerte nos vamos a centrar en el testimonio. Para ello, he tomado el testimonio de una paciente que tuve en terapia, que me contó que había tenido un accidente. Y durante ese accidente vio su cuerpo en el coche, vio llegar a las ambulancias, estaba prácticamente muerta clínicamente. Después, no se puede definir. Entre la llegada de los ambulancieros y lo que ella vio, si realmente estaba muerta o no, ya que no teníamos los instrumentos de medición, pero ella veía su cuerpo, veía el coche, lo vio todo. Toda la escena desde arriba. Después, vieron que su corazón se había parado, hicieron lo necesario y volvió a la vida. Pero ella veía toda la escena desde arriba, recuerda la escena desde arriba. A diferencia de muchos, ella no vio el túnel. Solo vio esa escena. Y después, cuando volvió a la vida, todo le parecía insípido, todo le parecía raro, todo le parecía limitado, irreal. Para ella, la realidad estaba al otro lado. Le costaba muchísimo volver a su vida cotidiana. De hecho, cambió de trabajo, era diseñadora. Y cuando vino a verme, estaba en plena reconversión profesional. Se había divorciado justo después de la ECM y de haberse establecido. Para ella, ya no funcionaba. Y lo que también noto es que volvió con dones de mediumnidad. Tenía eso, tenía. También una percepción mucho más afinada, una intuición mucho más fuerte. Siempre diferencio entre la mediumnidad y la intuición. Sentía mucho más a las personas, a veces incluso podía llegar a ver las auras. Así que volvió con otras capacidades. Y eso lo mencioné en el primer episodio, que las personas que experimentan una ECM suelen volver con capacidades. Pero su vida dio un vuelco y el marcador más fuerte que encontré en ella es que me dice que todo lo que nos han contado en las religiones es una tontería y que la muerte no existe. Estaba convencida de que la muerte no existe y ya no tenía miedo a la muerte, ni a nada por el estilo. Así que lo tenía realmente claro. En el segundo caso que conocí, se trata de un amigo cercano que tuvo también un accidente de coche. Y durante ese accidente vio que una persona le sacó del coche y le robó el dinero. Después vio a gente a su alrededor llamando. Los servicios de emergencia y las ambulancias estaban llegando. Vio todo eso desde fuera, igual que antes, y cuando llegaron los servicios de emergencia, hicieron lo necesario para que su corazón volviera a latir y volvió a la vida. Sin embargo, este testimonio no se lo contó al médico para que no le tomaran por loco. Creo que soy la única persona a la que le ha contado esto. Estaba hablando con él sobre su accidente y como conocía este fenómeno, quise saber un poco más, y fue entonces cuando me contó esta historia. Lo que hay que saber es que, antes de su accidente, era muy distante con sus padres y no sentía ningún afecto especial. No es que no tuviera afecto, era menos sensible, mucho menos sensible, y después de la ECM estaba mucho más cercano a sus padres. Su relación con sus padres mejoró notablemente. Y había desarrollado algo bastante particular. Es una intuición. Realmente era capaz de ver lo que iba a pasar en el futuro. Y quizá os sorprenda, pero se dedicaba a las apuestas deportivas. Y como lo veo yo estadísticamente es que de 8 partidos o 10 partidos, todos los días que jugaba rellenaba una quiniela, así que conseguía acertar el 90% de las respuestas. Es decir, de 10 partidos, acertaba 9 y fallaba 1. Y la probabilidad de conseguir eso casi todos los días es muy baja.
Él jugaba todos los días, incluso 2 veces al día, y a menudo tenía ese 90%, lo cual es bastante increíble. Así que desarrolló esa intuición que realmente le permitía predecir ciertas cosas, incluso anticipar cosas en el futuro, y percibía mucho mejor a las personas. Es decir, si alguien intentaba engañarle, lo detectaba al instante, lo veía venir desde lejos. Así que también veía las entidades. Veía las entidades que estaban alojadas en ciertas personas. Claramente. Tiene entidad, está limpia. Desarrolló esa capacidad. Hemos visto el impacto en esas personas, en su vida. Cambió de vida y profesión. Hubo una reconversión profesional. Adoptó un trabajo más humano, más relacionado con la gente. Hemos visto el impacto en las personas. Pero os preguntaréis, ¿qué nos cuenta? Su historia. ¿Pero qué impacto tiene eso en mi vida? Os lo voy a decir, hay un impacto bastante particular en vuestra vida. Hay que saber que estos testimonios en cifras son enormes. Dejaré investiguen vuestra cuenta, sin aburriré números. Hice investigación, datos pensé, mejor hagan. ¿Cuántos testimonios? ¿Cuántas personas visto túnel? Hay cifras, pero son enormes. Así que voy a comparar esas cifras con 3 libros que son los 3 libros monoteístas, el libro musulmán, el libro cristiano y el libro de los judíos. Así que, en ninguno de estos 3 libros, en ninguna de estas religiones, se indican claramente estas etapas de la vida después de la muerte, es decir, el túnel, la luz que atrae, lo que la gente ha visto, todo eso no está claramente explicado. Lo que plantea la cuestión de la veracidad de estas 3 religiones que se contradicen, es decir, son como sectas, cada una intenta traer a la gente hacia sí misma. Para algunas. Así que eso ya plantea la cuestión de la veracidad. Luego surge otra pregunta. Si estas personas, se me olvidó decir que la segunda persona, también, ya no tenía miedo a la muerte al volver a la vida. Después de su EM, realmente tampoco tenía ya miedo a la muerte. Me lo dijo, la religión que tenía es una tontería. Todo lo que dijeron, no vi nada de eso, y puedo dar fe de ello porque he estado en el otro lado. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es sobre la veracidad de las religiones monoteístas. No he investigado otras religiones. Por mi parte siempre digo, no sé dónde está la verdad, pero sí sé dónde está la mentira. Ahora, imagina que todos los oyentes, gracias a las experiencias cercanas a la muerte, a esos millones de testimonios, a esos millones de cambios de vida, de personas que supieron escuchar a sus almas después de esas ECM, después de esas experiencias cercanas a la muerte. Imagina que todo eso nos permitirá escuchar a nuestra alma, cambiar de vida, pero también dejar de tener miedo a la muerte. Imagina el impacto en el sistema que nos aterroriza con la muerte, ya sea el sistema político o la religión. Todas las religiones incluidas, que nos dan una imagen aterradora de la muerte. Sin embargo, la muerte no es más que un paso, es simplemente una puerta hacia otro mundo. Después, diría que hay 2 tipos de ateos. Hay ateos 100% materialistas, así que el cuerpo desaparece y todo desaparece con él. Y hay ateos espirituales, que piensan, el cuerpo desaparece, pero mi conciencia, mi alma, permanece, se va a reencarnar o irá a otro lugar. Por eso también distingo 2 tipos de ateos. Para concluir todo esto, hace unos meses conocí a un anciano vietnamita. Estaba en la ciudad de Dalat, en Vietnam, y paseaba por el bosque, en la montaña. Y me encontré con un anciano vietnamita de 82 años. Estaba en plena forma, hablaba francés.
Eso me sorprendió. Me hablaba en francés. Empezamos a conversar. Y es un cristiano practicante. Ha visitado Suiza. Ha visitado bastantes países de Europa. Hablamos de todo y de nada, de viajes, de Vietnam, de Europa, y tocamos el tema religioso. Me dice que es creyente, que es cristiano, y yo le hablo de la CCM. Me dice, ¿entonces usted tiene la verdad? Le respondo, yo no tengo la verdad, y de hecho, usted tampoco. Y los que han vivido ECM tampoco tienen la verdad. Porque la verdadera verdad, quienes la tienen, no están aquí para dar testimonio, están al otro lado. Así que eso deja una gran incógnita, no os va a facilitar la tarea, pero nadie actualmente posee la verdad, porque todos los que la tienen se han ido al otro lado. Quería terminar este episodio con esta pregunta. Eso es todo por este episodio de Los Mundos. Suscribíos y compartid. Hasta pronto.